Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema del curso de trigonometría del tema de identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Vamos a resolver este problema que me dice en el gráfico calcular la tangente de x. Aquí podemos observar un triángulo cuyas longitudes de sus catetos son 5 y 4. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Eso lo vamos a hacer a continuación. Bueno, aquí tenemos el problema ya resuelto. Vamos a explicar el procedimiento. Antes de resolver este problema, vamos a recordar una identidad trigonométrica de arcos compuestos. Si nosotros tenemos dos ángulos tal como alfa y teta, nosotros podemos calcular la tangente de esta suma de la siguiente manera. Ustedes recordarán que la tangente, en este caso de alfa más teta, es igual a la suma de las tangentes en el numerador, o sea, tangente de alfa más tangente de teta, sobre, bueno, en el denominador, 1 menos el producto de las tangentes, tangente de alfa por tangente teta. Tenemos que recordar esta identidad para poder resolver el problema. Esto vamos a aplicar en este problema. Entonces, a nosotros nos piden determinar la tangente de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es definir un ángulo tal como teta. Entonces, aquí observamos dos ángulos, x y teta. Entonces, podemos calcular la tangente de x empleando esta identidad. Para eso decimos lo siguiente. En este triángulo podemos calcular, por ejemplo, la tangente de teta. La tangente de teta, como ustedes saben, es igual cateto opuesto 1 sobre cateto adyacente 5, o sea, un quinto. Eso es la tangente teta. Pero también podemos calcular la tangente de todo este ángulo. Este ángulo es x más teta. Entonces su tangente es igual cateto opuesto. El cateto opuesto es 3 más 1, o sea 4. Sobre el cateto adyacente 5. O sea, la tangente de x más teta es igual a 4 quintos. Y eso lo copiamos aquí. Entonces ya habíamos dicho que tangente de teta es igual a 1 sobre 5. Y tangente de x más teta es igual a 4 sobre 5. Entonces aplicamos nuestra identidad. Esta identidad lo copiamos aquí, pero en función de estos ángulos x y teta. Entonces la tangente de x más teta es igual, bueno, en el numerador, la suma de tangentes, tangente de x más tangente de teta, y en el denominador 1 menos el producto de tangentes, o sea, tangente de x por tangente de teta. Entonces lo único que hacemos es reemplazar. Por ejemplo, tangente de x más teta es igual a 4 quintos. Entonces lo copiamos aquí, 4 quintos. Eso es igual tangente de x, bueno, eso nos piden determinar, entonces lo copiamos tal como está, más tangente de teta. Bueno, tangente de teta es un quinto. Entonces copiamos aquí un quinto. Sobre 1 menos el producto de tangentes. Bueno, tangente de x lo copiamos tal como está. Y tangente de teta sí copiamos el valor que es igual a un quinto. Ahora lo único que hacemos es resolver esta ecuación. Entonces decimos lo siguiente. Multiplicamos en aspa. Entonces multiplicamos 4 por 1 y 4 por tangente de x por un quinto. Lo mismo aquí, 5 por tangente de x y 5 por un quinto. Entonces decimos 4 por 1, 4. Y 4 por tangente de x por un quinto es lo mismo que poner 4 quintos por tangente de x. Aquí 5 por tangente de x, 5 tangente de x. Y 5 por un quinto, bueno, es igual a 1. 1 pasa a restar a 4 y vamos a tener 4 menos 1, 3. Este menos 4 quintos tangente de x pasa a sumar al otro miembro, o sea, pasa a sumar a 5 tangente de x y vamos a obtener 5 tangente de x más 4 quintos tangente de x. Bueno, 3 se copia tal como está y aquí multiplicamos 5 por 5, 25. 25 tangente de x más 4 tangente de x y se obtiene 29 tangente de x sobre 5. Bueno, de aquí despejamos el valor de la tangente de x. Podemos decir que tangente de x es igual, bueno, 5 pasa a multiplicar a 3, 15, y el 29 pasa a dividir, 29. Por lo tanto, la tangente de x es igual a 15 sobre 29 y eso viene a ser la solución del problema. Entonces, se han dado cuenta que para resolver este problema solamente hemos tenido que definir un ángulo
y aplicar esta identidad trigonométrica. Bueno, entonces vamos a pasar a resolver otro problema.